comenzamos, queridos fieles, este tiempo de Septuagésima, que es una preparación para la Cuaresma. Por eso que los ornamentos que se usan son los rollos. El altar no tiene mayores adornos salvo las flores. Hoy nos vamos a salir un poco del epístola y del evangelio. Primero, hemos tirado los sordos mise, el común, el ordinario de la misa que estaban, porque algunos ya estaban muy viejitos, con las hojas saliendo. Entonces hicimos esta edición para que la usen vocês. Si alguno quiere llevarse uno a su casa, porque estos tienen un carimbo de la capela, me los piden después. Pero hay muchos. Y se los pongo porque para lembrarles que es parte de la formación de un católico saber contestar a la misa. O sea, responder a la misa, saber rezar el Gloria, el credo, en fin, son cosas elementales, diría. Y que incluso los papas insistieron. El Papa Pío XI tiene una encíclica sobre eso, Pío XII también. O sea, insistieron además en saber contestar, porque si no, no se puede cantar la misa. Es imposible cantar en Gloria Patri si no lo hemos rezado antes. Bien, vamos a contar una historia. ¿Saben qué cruz es esta? Es una cruz que tiene una historia simpática. Resulta que allá por el año 1227, si la memoria no me falla, en un pueblo de Murcia, en España, al sur de España, esa región del sur de España durante varios siglos estuvo ocupada por los musulmanes. Y entonces cuentan que una vez los musulmanes hicieron una redada en la parte católica, porque el límite estaba ahí muy pronto, y tomaron un grupo de cristianos prisioneros y los llevaron al jeque árabe que gobernaba esa región. Y entonces empezaron a pasar los personajes y tú decías, ¿qué trabajo tienes tú? Yo soy alfarero, pronto, y lo mandaba a trabajar a hacer cosas, cacharros de barro, etc. Y otro era marcenero, pronto, otro mandaba a trabajar de marcenero. Hasta que cayó el cura. Y entonces le dice, ¿y tú qué sabes hacer? Y el cura le dice, yo sé hacer la misa. Y entonces el jeque árabe le dice, tengo curiosidad de ver una misa, haz una misa. Entonces el cura dice, mira, yo no tengo acá las cosas para la misa. Entonces mandó a un emisario a buscar las cosas para la misa, al pueblo católico que había aperto. Bien, y traen todas las cosas, montan todo el altar, etc. La familia del moro estaba ahí asistiendo a la misa, cuando el sacerdote se da cuenta que no había cruz. Y el cura le dice al moro, no hay cruz. Y claro, en territorio moro no se puede tener una cruz. Y entonces dice el moro, bueno, da la misa igual. Bueno, el cura empezó a celebrar la misa, y cuando empezó a celebrar la misa, vieron dejar unos años una cruz. Y la dejaron. Y el moro se quedó espantado, y la familia del moro se quedó espantado, porque vieron bajar dos anjinhos una cruz que tenía esta forma. O sea, el travesaño del INRI está como aumentado. Bien, ¿y qué pasó? El moro y su familia se convierten.
el moro y su familia se convierten y claro, le dicen al cura, mira, no digas que me voy a convertir porque si no, no nos dejan salir al pueblo y nos van a matar a todos. Entonces, bien, ok, el cura terminó la misa, arreglaron todo, los dejó, el cura, el moro dejó salir a unos cuantos católicos que estaban ahí prisioneros, después salió él y toda su familia y escribió al Papa, el momento creo que era Gregorio VI, diciendo que se convertía. Y todo en base a esta cruz. Eso fue 1227, 1228 el moro escribe la carta diciéndole al Papa que se convertía y pasaron los siglos y parece que hubo un misionero jesuita que conoció la historia, por lo menos conoció la cruz, que se llamaba Fernando García. Hay 4 millones de Fernando García, yo lo busqué hoy en internet, hay montones de... Pero ese jesuita, hay otros jesuitas también, pero con ese mismo nombre, pero ese jesuita no figura, más figura ¿en dónde? Como uno de los fundadores de las misiones jesuíticas del guaraní en Brasil. Y tuve la gracia, tengo que reconocer que, en fin, no me canso de dar gracias a Dios de haber conocido este mes de enero las misiones que vocês tienen al sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, perto de la frontera con Argentina. Son una maravilla. Y el jesuita que fundó las misiones puso una cruz de pedra con esta forma. O sea que se ve que el jesuita, que era español, había conocido la historia de la cruz de Caravaca y la quiso llevar como un emblema. Y hoy en día se la toma como un emblema de las misiones jesuíticas guaraníes de Brasil. Entonces, ¿por qué digo que fue una cosa que me encantó conocer? Ya conocía las otras misiones guaraníes de Paraguay y Argentina. Las misiones guaraníes fueron 30, en realidad 7 son en territorio de lo que hoy es Brasil. Y esas 7, de las 7 hay por lo menos 2 que están más o menos, ainda se resguardan, la de San Miguel especialmente estaba dentro de todo bastante bien conservada y cuidadas por el Estado, son patrimonio de la UNESCO. Y les recomiendo vivamente si alguna vez pueden visitarlas, porque es una parte de la historia brasilera católica sumamente impactante. ¿Y por qué se fueron los misioneros? Los misioneros no se fueron, los fueron. Si ustedes prestan atención, cada vez que escuchen hablar mal de los jesuitas, no digo de los jesuitas de ahora, porque de esos se merecen que se fale mal, me refiero a los jesuitas de antes, a los primeros, los fundados por San Ignacio y demás, especialmente los que han sido misioneros. Porque si hoy en día meterse en una selva es una cosa difícil, y más ponerse a tratar en fin, de convivir con los indígenas, amansarlos, evitar de que vayan embora porque eran nómades, evitar conseguir fijarlos en un lugar. Ellos andaban encuerados, conseguir vestirlos. Entonces, un trabajo de educación inmenso. La primera misión está fundada en 1632, matan a los misioneros, vuelven a refundarlo en 1687 y están ahí trabajando los misioneros. Eran generalmente 2 padres y alrededor de 6 a 7 mil indios por cada misión. O sea, cuando uno se pone a pensar, estos padres tenían 7.000 almas, estaban educándolas, cristianizándolas, construyendo unas misiones bellísimas.
cuando uno ve el arte que hay en los templos jesuíticos, en los templos de las misiones jesuíticas, con 0 medios. Las pedras tenían que traerlas 15 kilómetros de distancia, sin maquinarias, algunos bueyes. Los indígenas aprendieron a tallar la piedra, a hacer cosas bonitas, tallar la madera, etc. Se sabe que hubo indígenas que enseñaron latín en la Sorbona de París. O sea, el grado de formación cultural que tenían estos indígenas era inmensa. Y por eso es que también los bandeirantes iban a robar indígenas a las misiones, porque eran indígenas que sabían latín. Indígenas educados. Sabían hacer instrumentos musicales, etc. No era un esclavo cualquiera. Pero claro, los enemigos de la Iglesia vieron que se estaba formando en esas misiones el ideal de la cristiandad. Todo se movía en relación al año litúrgico, por supuesto lo primero que se hacía era el altar, la iglesia, después se empezaban a hacer los barrios, los distintos grupos donde vivían la gente, los matrimonios. Había zonas donde vivían los huérfanos, otras donde vivían las viudas, etc. Los indígenas, cuando cultivaban algo, tenían que necesariamente compartir con los que no podían trabajar, como los huérfanos y las viudas, etc. Se preparaban incluso para la defensa de las misiones, hacían armas. O sea, defendían lo suyo, defendían la fe, defendían lo que habían conquistado. Pero lo que no te cuentan cuando vas a las misiones es la función de la nefasta masonería en conseguir la destrucción de las misiones. ¿Por qué? Porque precisamente los masones dijeron, si las misiones siguen progresando, nosotros nunca vamos a poder alcanzar nuestro objetivo. Porque repito, lo que San Agustín llama la ciudad de Dios. O sea, toda la ciudad en función de Dios. Y fue así que después, en todo caso, ustedes podrán estudiarlo. El primer ministro Mendizábal y el primer de España, del Reino de España, el primer ministro Pombal del Reino de Portugal, combinaron trabajos para que al final esto se acabara. Que fue una de las grandes, yo creo, injusticias que se hicieron en la historia de la Iglesia y particularmente en la historia de América. Muchos argumentan los cerros de los jesuitas, etcétera, etcétera. Yo les digo sinceramente, en fin, los jesuitas eran hombres con una gracia especial, todo lo que quieran, pero qué maldad podrían tener de especial los dos jesuitas que había en cada misión, con todo el trabajo que tenían. Porque yo entiendo que un jesuita que estuviese en Roma, tal vez, sin hacer mucha cosa, más los pobres jesuitas que estaban en las misiones, cocinándose de calor, los pernalongas comiéndolos, los bichos, las víboras, las cobras, etc. Llegaron a producir tal cantidad de azúcar en las misiones que competían con el mercado europeo. Y los ingleses eran también de los principales que pecharon para que acaben las misiones, porque tenían que bajar el precio del azúcar que venía de la zona del Caribe, zona que manejaban los ingleses. En fin, es una historia sumamente interesante que les sugiero que, en fin, que vean, que estudien, que por lo menos que sepan. Me hizo gracia porque cuando avisé a algunas gentes amigas que quería visitar las misiones, me empezaron, no sé por qué,
empezó a decir, no, no vaya, las carreteras son malas, todo es malo, mucho calor. Las carreteras son mejores que las que hay acá en BH, que es más de una. Y en fin, el calor es el mismo que hay acá, etcétera, etcétera. Nos tocaron unos días estupendos. En fin, vale la pena conocerse. No es para ir tal vez a mañana, porque estamos a unos cuantos kilómetros de distancia, pero si alguna vez pueden planificar ir, vale la pena, y van, y cuando vayan no hagan la asnera que yo hice, que estuve solamente un día. Por lo menos merecen 2 días, mínimo 3 si es posible. No se van a arrepentir. Además, el paisaje, tuve la oportunidad de conocer el río Uruguay, que es un río que limita al sur, Argentina, Brasil. Un río bellísimo, bellísimo. Bien, ya que viene esto con la 70ª, no sé si tiene mucho que ver, pero yo supongo que muchos no conocerían esta famosa cruz misional, y ahora es un logo de las misiones brasileras. ¿De dónde apareció la cruz? Que se le apareció en la misa que estaba dando el cura Almora. Tiene todas las características de una cruz patriarcal. La cruz de los obispos es una cruz normalita. La cruz de los patriarcas suele tener este segundo travesaño más grande. Entonces, algunos dicen que los ángeles habrían traído una cruz patriarcal. Suponen que el origen es de Jerusalén. En fin, se discute mucho esa cuestión. Pero si ven esta cruz ya saben a qué historia se refiere. A un milagro, se lo considera un milagro eucarístico el tema porque se dio en una misa, el tema de la cruz de Caravaca, y esa cruz de Caravaca fue después transportada, digamos, la idea por un misionero español jesuita, y ahí quedó. Lembren siempre que los niños están obligados a asistir a misa después de los 7 años. Si antes pueden asistir calladamente y con respeto, bendito sea Dios. Si no, hasta que se tranquilicen, cuidados, porque si no todos, en fin, perdemos un poco el sentido. Que la Virgen Santísima nos disponga y prepare nuestra alma a este tiempo penitencial que se acerca. Lembren que a partir del próximo 22, creo que es, sí, 22, cuarta-feira 22, es la cuarta-feira de cinzas. No la vamos a hacer aquí, la vamos a hacer en Camanducaya. Al fin de semana siguiente vamos a traer las cinzas para repartirlas aquí. El 22 de febrero, cuarta-feira de cinzas, es uno de los pocos días que hay jejum y abstinencia juntos. El otro día es la sexta-feira santa. Entonces, lémbrense, les aviso ya desde el vamos para que ese día cumplan con el jejum y abstinencia. Ave María Purísima. Credo in un Padre Onnipotente, Factore in cieli e terre, visibilium omnia et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et Pater Natum et omnia secula, Deo de Deo, Lumen de Lumen, Deo Vero de Deo Vero, Genitum non